Hola a todos, bienvenidos a este análisis de profundidad sobre un tema crucial para la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos. A continuación vamos a hablar sobre un informe final de auditoría financiera y de gestión efectuado por la Contraloría General de Santander a la Alcaldía de Contratación de la vigencia 2023. A continuación quiero presentar los integrantes de mi equipo que están compuestos por Eleni Roble Pacheco, Yurley Sánchez Hillera y Angie Daniela Santamaría Marín y su servidor César Augusto Rivero. Antes de empezar quiero resaltar la importancia de las Contralorías como entidades encargadas del control fiscal, ya que tienen la responsabilidad de vigilar la gestión de los fondos públicos y asegurar que se utilicen de manera eficiente, eficaz y con honestidad, y de esta forma detectar posibles irregularidades y promover la rendición de cuentas. A continuación vamos a hablar sobre los hechos principales. Estos hechos se llevaron a cabo en la entidad de orden municipal, alcaldía de contratación, que es autónoma presupuestal y está clasificada en categoría 6. La Contraloría General de Santander llevó a cabo una auditoría integral en los estados financieros del año 2023, en los cuales se detectaron irregularidades en transferencias bancarias y procesos de control interno. Dentro de esta revisión se incluyó una cuenta de la señora Claudia Patricia Gualteros González, quien se desempeñaba en su momento como técnico administrativo en tesorería y quien tenía responsabilidades claves en el manejo de las operaciones financieras del municipio. Problema o conflicto. El problema central identificado en la auditoría es la desviación de recursos por medio de transferencias a cuentas de funcionarios y terceros. Y a esto se le atribuye específicamente la falta o la deficiencia en el control interno, en fallas en revisión y verificación de procesos y documentos contables, y así como a la falta de una implementación de la matriz de riesgo en tesorería. A continuación daré paso a mi compañera Elenit para que continúe con la exposición. Buenas noches, mi nombre es Eleni Robles y me corresponde hablar de los actores involucrados y de los hallazgos encontrados. En los actores involucrados encontramos Alcaldía de Contratación, presunta responsable Marta Cecilia Suárez Abril, alcaldesa, vigencia 2023. Claudia Patricia Gualteros González, técnico administrativo, tesorera. Marileisi Tavera Torres, técnico administrativo. Melba Liliana Lucema Díaz, asesora contable, vigencia 2023. Marta Jane Gómez Ardila, asesora contable. En los hallazgos encontrados en una reciente auditoría se detectaron graves inconsistencias en la contabilidad y el manejo presupuestal de una entidad pública. En contabilidad se identificaron diferencias en las cuentas por pagar, movimientos sin registrar y saldos que no coinciden con los documentos oficiales. También se encontraron cuentas inactivas usadas durante varias vigencias. Se hace urgente actualizar el manual de políticas contables, así como realizar un proceso de saneamiento y depuración contable. La auditoría también exige una revisión exhaustiva de cuentas bancarias de años anteriores para determinar si hubo transferencias irregulares hacia funcionarios o terceros. En cuanto al presupuesto, se observó una variación del 33% en adiciones y del 4% en reducciones sobre el presupuesto inicial de más de 6.9 billones de pesos. También se realizaron créditos y contracréditos por más de 309 millones, elevando el presupuesto final a casi 9 billones. La auditoría detectó transferencias no justificadas por más de 116 millones de pesos, incluyendo pagos de nóminas irregulares y movimientos bancarios sin identificación clara. El cierre fiscal 2023 reflejó falta de claridad y confiabilidad en los estados financieros, por lo que se recomendó una auditoría interna rigurosa para
investigar una posible desviación de recursos. Muchas gracias. Continuando con el análisis del informe final realizado a la Alcaldía de Contratación del Departamento de Santander, podemos evidenciar las normas o principios que aplican para este tipo de actividades y poder revisar todo el sistema financiero y el presupuesto que se invirtió en la gestión de los programas de inversión en el municipio. Entonces, como primera medida tenemos la Constitución desde el artículo 267 hasta el artículo 271, que aquí nos habla de todo el tema de control fiscal y en cabeza de quién se realiza este control fiscal, seguido de la Ley 42 de 1993, que establece la organización del control fiscal, del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. Asimismo, la Ley 87 de 1993, que aquí se establecen las normas de control interno en las entidades y organismos del Estado. Luego miramos la Ley 610 del 2000, en donde se rige o se estructuran los procesos de responsabilidad fiscal, un paso a paso. ¿Cómo se lleva estos procesos de responsabilidad fiscal para que se garantice el debido proceso en las entidades? Continuamos con el Acto Legislativo 04 de 2019, que hace una reforma al régimen de control fiscal, y posteriormente con el Decreto 403 del 2020, que nos habla de las normas para la correcta implementación de ese acto legislativo y fortalecimiento del control fiscal. Y por último, miramos el principio de programación de los recursos. En él, lo que se realiza es la planificación, asignación eficiente de los recursos. Ahora, miramos el reproche de la Contraloría a este informe final. ¿Cuál fue? En realidad, lo que la Contraloría reprocha de la entidad es esa deficiencia en el sistema de control interno, en los controles administrativos en la revisión y verificación de los procedimientos, documentos, soporte de los registros contables y no implementación de matriz de riesgo en el área de tesorería. ¿Por qué es clave esto? Porque si no se estandarizó como medida de planeación esta matriz de riesgo para futuros eventos como el que hoy presenta la entidad, quiere decir que los procesos no se realizan correctamente, porque esta matriz de riesgo establece eso, los riesgos que pueden presentarse en el desarrollo de las actividades financieras de la entidad. Entonces es fundamental que se implementen esos controles administrativos para la revisión, verificación de la inversión de los recursos y sobre todo el seguimiento a esas inversiones. Asimismo, el reproche está encaminado a esos riesgos potenciales de daño al patrimonio de la entidad por pérdida o desviación de los recursos públicos, ya que quien estaba realizando todos estos movimientos contaba con los instrumentos para poder manejar las cuentas de la entidad, y lo hacía sin tener ese seguimiento, ese control, esas políticas que permiten generar alertas cuando los recursos no se están manejando de forma correcta. Bien, la respuesta que da la entidad, primero es importante destacar que los hechos que dieron lugar a esta observación fueron denunciados por el actual alcalde Oriol Plata Hernández ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Por esta razón se solicitó que no se dupliquen las denuncias ni se generen nuevos hallazgos penales sobre los mismos hechos. Esto para evitar una posible duplicidad de investigaciones.
La observación número 9 existe precisamente porque el alcalde actual cumplió con su deber de denunciar, lo que permitió que el equipo auditor conociera los hechos. Por lo tanto, sí se considera pertinente mantener la observación con implicaciones legales y se solicita que dicha responsabilidad recaiga exclusivamente sobre la señora Claudia Patricia Guaiteros González, quien era la encargada directa de los pagos, transferencias y manejo de las cuentas en el momento. En cuanto a la excontadora Marta Janet Gómez Aranoa, cabe resaltar que su actuación estuvo siempre enfocada en el descubrimiento de la irregularidad y no en la ejecución de la misma. La diferencia detectada en el año 2024, correspondiente a un monto de 1.657.465 pesos, transferidos a la cuenta personal de la señora Guaiteros, fue identificado gracias al seguimiento técnico y contable liderado por el equipo de transición. En conclusión, la conclusión que nos da la Contraloría, tras analizar las respuestas entregadas por los funcionarios y exfuncionarios, reconoce que la denuncia fue debidamente presentada por el alcalde, pero reiteró la competencia para ejercer vigilancia fiscal y adelantar los procesos que correspondan. Asimismo, establece que durante el año 2023, la exalcaldesa Marta Cecilia Suárez Abril tenía la responsabilidad de administrar los recursos y de ordenar el gasto. Sin embargo, la actual administración informó que no se cuenta con certificación de procesos de pagos y transferencias, y ya en la auditoría de la finalización del año 2022 se habían evidenciado deficiencias de control como pagos dobles a proveedores. Y en lo concerniente a la vigencia del año 2024, la Contraloría desvirtúa las observaciones con incidencias penal, fiscal y disciplinaria para la señora Marta Janet Gómez Aranoa y otros funcionarios, reconociendo su labor de seguimiento y control. No obstante, se confirma un hallazgo administrativo con incidencia penal, fiscal y disciplinaria para el año 2023 relacionado con movimientos no justificados por un valor de 114.998.251 pesos, cuya responsabilidad recae, según lo identificado, en la señora Claudia Patricia Guaiteros González. Finalmente, el equipo remite estos hallazgos a las entidades competentes, quienes tendrán la responsabilidad de determinar si hay mérito para iniciar las acciones legales correspondientes. Bueno, para concluir, y de acuerdo con el análisis del informe final de la Alcaldía de Contratación, es importante que las entidades descentralizadas y con autonomía propia puedan puedan guiarse de unas políticas contables que les permitan realizar todos los movimientos acorde a lo establecido en estas políticas, que no se salga del marco normativo que está establecido para la destinación de los recursos, y de esta forma poder garantizar los principios de eficacia, eficiencia, planeación, economía y cumplir los fines del Estado. Asimismo, poder cumplir los objetivos que están planeados para el plan de gobierno. Asimismo, es importante que las entidades, desde sus oficinas de control interno, puedan hacer seguimiento de la inversión, de los movimientos financieros para el pago de recursos, para el pago de proveedores, ya que esto permite poder generar alertas tempranas y evitar llegar a estos procesos de responsabilidad fiscal, en donde es una persona que maneja estas finanzas. En cabeza de un área es que están las finanzas de la entidad. Al realizarle un seguimiento se pueden generar alertas que permitan subsanar estos errores. Y por último, que las entidades puedan tener unos procedimientos, unos protocolos o una descripción de procesos para poder realizar estos movimientos
de una forma organizada, de una forma correcta y evitar que se generen estas irregularidades dentro de las finanzas de la entidad. Hasta pronto.